Capítulo 6. Un Deux-Trois, un Deux-Trois, un Deux-Trois, un Deux-Trois. No, 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 un Deux-Trois. Otra vez. Más de 3 horas después de su primera clase de baile, cualquier impresión que hubiera tenido sobre su nueva instructora era completamente errónea. Estaba muy claro quién era ella ahora y cuál era su verdadero propósito en la vida. Todo estaba clarísimo ahora. Solo una explicación posible: era un demonio con una misión especial del mismísimo diablo. La habían enviado a torturar a las pobres almas con las que entraba en contacto bajo el pretexto de clases de baile. Harry dio un paso adelante con su pie izquierdo. Naciones Unidas, su pie derecho se movió hacia adelante, hacia un lado y hacia arriba a la posición adecuada al lado de su pie izquierdo. 2. Su peso se desplazó de su pie izquierdo a su derecho, permitiendo que su pie izquierdo se deslizara al lado del derecho. 3. Harry repitió la acción anterior, pero al revés. El pie derecho retrocedió. Naciones Unidas, el pie izquierdo se desliza hacia abajo, a través, hacia abajo. 2. Con su pie izquierdo plantado, el peso de su cuerpo gira sobre él y su pie derecho se mueve al lado del izquierdo. 3. La misma secuencia que estaba comenzando de nuevo. De lo que le dijeron a Harry, es que este paso de caja era la base del vals que tendría que interpretar en el baile de Navidad. Naciones Unidas ni siquiera le deja practicar con un compañero. 2. Está dando pasos en el sentido de las agujas del reloj una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y otra vez. 3. Su pie derecho retrocedió nuevamente. Naciones Unidas, Harry completó el movimiento ahora familiar. 2. Sus músculos lo estaban matando. 3. Ella lanzaba hechizos para perfeccionar su postura. Naciones Unidas, su columna vertebral forzada en la alineación correcta. 2. Saca el pecho. 3. Sus brazos en posición. Naciones Unidas, su cuello sobresalía. 2. Sus quereres se mueven de la manera correcta. 3. Iba a asesinar a alguien si volvía a escuchar ese número francés de 2 letras. Naciones Unidas, alguien o algo iba a soportar el peso de esto. 2. Los objetivos de Snap para sus hechizos penetrantes de mañana sonaban geniales. 3. Malfoy mezclado con Zap. Naciones Unidas, los hexágonos perforantes pueden no ser lo suficientemente satisfactorios. 2. La idea de un reducto en sus rostros amplió su sonrisa. 3. Sería bueno integrar con Fringo, reflexionó. Aleta, Madame Lacroix usó su varita para disipar los hechizos especializados que su familia había lanzado sobre el joven. Habían creado magia única para facilitar su oficio. Era parte de la razón por la que su academia era la mejor del mundo mágico. El ballet, como la mayoría de las artes, no era prominente en la cultura mágica. Los muggles eran capaces de practicarlo, y la Academia de Ballet Lacroix era la única que creaba producciones en el mundo mágico. No contaban con el personal numeroso que tendría una auténtica productora. El hijo de Lacroix era coreógrafo del Ballet Nacional de Marsella, una compañía que operaba en el mundo muggle. La estatua del secreto estaba en pleno apogeo para los magos y brujas que trabajaban para la internacionalmente aclamada compañía de danza, aunque eso no impidió que la compañía fichara a muchos de sus mejores alumnos. La magia ayudaba a protegerse de lesiones, a mantenerse sano, proporcionaba resistencia y contribuía a formar bailarines excepcionales. Los mejores alumnos de la Academia de Ballet Lacroix llegaron a protagonizar los programas muggles más renombrados del mundo durante sus muchas décadas de funcionamiento. Completa tus ejercicios de enfriamiento y luego encuéntrame en mi oficina, le informó Lacroix a su nuevo alumno. Harry comprendió rápidamente su estilo de profesora. Daba órdenes y tú escuchabas. No había tiempo para tonterías ni para tonterías. Para ella, el baile era lo más serio que podía llegar a ser. Esfuérzate al máximo, presta atención y aprende rápido de tus errores. Completar los estiramientos dinámicos no le llevó mucho tiempo, y con un rápido descanso para limpiarse el sudor y el olor, ya estaba de camino a su oficina. Se había familiarizado rápidamente con el estudio, usando la Red Flu todas las noches y aprendiendo durante 4 agotadoras horas. Harry entró en la oficina y se sentó en la silla que se estaba volviendo familiar.
Madame Lacroix era una maestra estricta durante las clases. Después, le pedía que fuera a hablar con ella. Los temas variaban y Harry sentía que ella seguía intentando hacerle ver el mundo que lo rodeaba. No era una política poderosa ni una magnate de los negocios, y aún así, había conocido y se había codeado con quienes sí lo eran. Debía tener cuidado de no ofender a la gente equivocada, cultivar una imagen positiva y equilibrar las expectativas de los herederos, a quienes siempre se les había enseñado que eran los mejores. Debía navegar por aguas turbulentas donde las familias afiliadas a la academia no siempre se llevaban bien. Lo que vio en Harry o cuáles fueron las motivaciones de sus acciones no estaban claros para el joven. Harry, cuando vengas la semana que viene, empezarás a bailar con una pareja. Esperó a ver si comentaba. Si no, tu progreso no seguirá al ritmo que necesitamos. Harry asintió en señal de comprensión y bebió profundamente del cáliz que esperaba con agua fría y limpia. ¿Cómo van tus planes de hablar con los medios? Harry intentó ocultar la mueca con la que su cuerpo quería reaccionar y no tuvo mucho éxito. Ella suspiró a sabiendas. Me di cuenta de que primero necesitaba hablar con la directora Bones. Nos dijo que no dijéramos nada sobre la investigación de la muerte de los 3 dragones y lo solté sin pensarlo 2 veces. Harry seguía avergonzado, sus emociones lo dominaron delante de todos. Estaba decidido a hacerlo mejor, a ser mejor. Ella esperó a ver si él añadía algo más. Le envié una carta y espero recibir una respuesta cuando regrese esta noche o mañana. Pedí verla en persona para disculparme y ver si hay algo más que no pueda decir públicamente. Harry la miró, preguntándose si el plan para su primer paso sería suficiente para calmarla por ahora. Tomó un trago lento de agua. Harry sospechó que lo hacía deliberadamente para intentar desestabilizarlo, para que el silencio lo inquietara o para que intentara llenarlo hablando. Si su motivación era educarlo, estaba funcionando. Se estaba acostumbrando. Es un comienzo. ¿Tienes planeadas tus próximas acciones? ¿O alguna otra idea sobre cómo procederás? Nada concreto. Esperaba que me aconsejara sobre lo que tenía planeado. Ella le hizo un gesto para que continuara. Pensé que contactar a la estadounidense sería un buen comienzo. Lacroix no cambió su expresión ante la revelación, así que Harry continuó con su razonamiento. Sus artículos parecían justos y equilibrados. Parecía más objetiva y dijiste que la enviaron para cubrirme. Hablar con ella y tratar de cultivar una buena relación con una primera entrevista sincera. Harry esperó a ver qué le aconsejaba. Le pareció buena idea. ¿Y si tu primer artículo sale bien y ella solicita exclusivas posteriores? Preguntó, aún sin una opinión clara al respecto. Si saliera realmente bien, ¿haría más cosas como querías? Harry sintió que había cometido un error por el cambio de postura que ella mostraba. Era bastante leve, pero estaba intentando aprender a interpretar mejor a la gente. ¿No crees que eso podría molestar a la prensa de tu país? ¿Y a la de otros orígenes europeos? ¿Crees que no habrá problema en que un periodista extranjero tenga la primera entrevista personal con el niño que vivió y luego publique más artículos? Ella recogió al chico antes de que se desanimara. Debería tener padres que le enseñaran estas lecciones y se encargaran de sus asuntos. No le había sonsacado quien le enseñaba magia, ahora que había dejado Hogwarts. Los sutiles encantamientos silenciosos que hacía a su edad eran prueba suficiente de que estaba recibiendo una buena educación mágica. Llevaba 2 años de ventaja en ese aspecto. Harry, estás aprendiendo y está bien cometer errores. Tu primer plan no siempre va a funcionar, ya eres bastante sabio para tu edad. Te puse como condición que solucionaras tu problema con la prensa. En lugar de salir corriendo a hacer entrevistas, estás planificando y ejecutando esos planes con alguien con mucha más experiencia que tú. El rostro de Harry se elevó al escuchar sus palabras. Ya planeas dar un excelente primer paso, hablar con la directora de las fuerzas del orden en persona demuestra tu carácter. Podrías haberlo ignorado o haberle enviado una carta. Mejor lo harás en persona, lo cual ella aceptará mucho mejor. Ahora estás aquí pidiendo mi opinión para ayudarte a perfeccionar tus planes. Así que, hagámoslo. Piensa ahora, con mi consejo, ¿qué deberías considerar hacer? Harry hizo lo que le pidió.
Usar la prensa extranjera como principal contacto en su primera entrevista podría causarle problemas. Perder el contacto con las publicaciones que probablemente le darían más cobertura en el futuro no era buena idea. Debería intentar lo contrario. Debería intentar primero establecer una buena relación con el profeta y luego realizar entrevistas con la prensa extranjera. Ella le sonrió. Me parece mejor idea, aunque no puedo darte una respuesta definitiva. Dirijo una academia de ballet. Tengo varios agentes de prensa, cuyo trabajo es cubrir mis producciones, con quienes trato regularmente y mantengo una buena relación. Les permito hacer preguntas o aclarar rumores. Podrías buscar un agente que te asesore mejor y trabaje con la prensa en tu nombre. Harry escuchó atentamente, intentando absorber cualquier conocimiento y experiencia que ella estuviera dispuesta a compartir. Otra idea surgió mientras sus pensamientos se centraban en el problema. Creo que debería preguntarle a la directora Bones. Tendría mucha experiencia con los periódicos locales. Tendría que saber qué reporteros eran honestos. Harry estaba entusiasmado con la idea de tener un buen plan, aunque dependía de la ayuda de alguien a quien solo conocía una vez. Una mujer que podría estar bastante enfadada con él, podría ser una buena opción. Harry volvió a concentrarse en ella por completo. Quizás, preguntó, queriendo entender por qué no le parecía buena idea. Sí, puede ser. Tomó otro sorbo de agua del cáliz que tenía en la mano derecha. Harry se preguntó por qué. ¿Sería el trabajo o trabajar en la policía lo que la convertía en una mala persona a la que preguntar? ¿No le ayudaría eso a juzgar mejor a las personas? ¿Había algo político que él desconociera? La Croix terminó y vio que el joven hacía exactamente lo que ella quería. Pensaba y analizaba. Muchos de su edad esperaban respuestas, esperaban que se las dijeran, y rara vez aprendían a pensar por sí mismos. Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico le ayudaría ahora y en el futuro. Esto no se aplica solo al director Bones. Dije, tal vez, porque debes esforzarte al máximo para comprender las motivaciones de las personas cuando te ayudan. Eres una celebridad de primer orden en el mundo mágico. La gente intentará aprovecharse de ti, intentará usarte y manipularte. Le alegró ver que Harry continuaba escuchando y aprendiendo todo lo que ella le había estado transmitiendo al brillante joven. Lamento decirte que tendrás muy pocos amigos verdaderos. Incluso entre tus verdaderos amigos, seguirán usando tu fama para su propio beneficio, lo quieran o no. La Croix podía verlo procesando eso y probablemente aplicándolo a su grupo actual de amigos. Está bien tener gente a tu alrededor que te utiliza, eso no los hace malvados ni malos. Lo que sí hace es humanizarlos. Los humanos suelen actuar en su propio beneficio, es un imperativo biológico. Debes ser consciente de quienes te rodean y de los motivos que tienen para actuar. Si entiendes por qué actúan como lo hacen, puedes usarlo a tu favor. Ten cuidado, no confíes ciegamente, esfuérzate por comprender las acciones de los demás. Podía ver que la noche había terminado. Le había dado algo en que pensar durante un tiempo. Relacionó su consejo con su idea anterior. Antes de preguntarle a la directora Bones, puede leer artículos anteriores de los periodistas del Profeta y formarse su propia opinión para evaluar su respuesta. XXXXX. La intención, la fuerza de voluntad y la creatividad son interesantes de estudiar. Ya aprendiste la lección sobre la creencia y no la repetiré. 3 de los 4 aspectos de la magia están controlados por ti mismo. El poder mágico, en cambio, aunque se puede potenciar, es algo con lo que se nace. Algunos tienen la suerte de ser poderosos y otros no. La mayor parte de tu habilidad proviene de tu mente. Durante mucho tiempo ha existido una idea errónea sobre qué hace a un mago poderoso. La mayoría de los magos más poderosos son en realidad los magos más precisos. Son capaces de ejercer un nivel de control sobre su poder mágico inerte que supera lo que la mayoría de los magos o brujas esperan y logran. Lanzar hechizos técnicamente difíciles los hace parecer poderosos. Cuando dos magos están igualados, la precisión con su propia magia y su poder se convierten en el factor determinante. El control sobre tu magia, tu capacidad para intencionarla, moldearla creativamente y hacer que obedezca tu voluntad directa es mucho más importante que el poder.
La mente es el arma más poderosa de un mago y siempre debe protegerse. El primero de los 7 conjuntos rituales no se eligió por conveniencia, la mente fue el objetivo principal porque así debe ser. Hacer algo diferente sería una locura y arruinaría tu potencial. Ansiaba poder y lo busqué primero. Realicé los rituales de poder más impactantes que pude encontrar y los integré en un conjunto. Llevaban mi potencial mágico a nuevas alturas. Así es la juventud. Creerse tan sabio por poseer un gran conocimiento. El conocimiento requiere la experiencia y la sabiduría que a menudo acompañan a la edad avanzada. No parecía un error tan garrafal. Mi poder se aumentó, sin embargo, mi control disminuía con cada aumento. Al completar el conjunto ritual, mi capacidad para usar magia se desgastó. Si hubiera continuado, intentando un segundo conjunto ritual de poder, sé, sin lugar a dudas, que mi magia me habría matado. Tuve que aislarme de todo contacto. Tuve que reaprender a usar mi magia. Antes de los rituales, era como un espadachín experto, un maestro perfeccionado cuya espada era como una extensión de mi brazo. Tras años de entrenamiento, me pareció natural forjarme en un arma poderosa. Sin embargo, lo destruí todo al aumentar drásticamente mi poder mágico. Era como si con cada ritual que completaba, el peso de mi espada aumentara. Al principio, era simplemente engorrosa, pero aún manejable. Al final, era como si mi espada de una mano se hubiera vuelto tan grande y rebelde que ahora era un espadón de 2 manos. Seguí intentando blandirla con una sola mano y fracasé estrepitosamente, sin precisión, sin coordinación, sin equilibrio. Incluso las tácticas tendrían que cambiar. El control sobre mi magia quedó diezmado. Mis herederos no se dejarán atormentar por una acción tan insensata. Tu mente ha sido, ante todo, arraigada, mejorada y fortalecida. Las siguientes series se centran en tu capacidad para rejuvenecer tu cuerpo y tu magia. Piensa en el rejuvenecimiento como la base para la fuerza y el poder adicionales que eventualmente adquirirás. Es mejor construir demasiado los cimientos que arriesgarse a que una grieta se derrumbe bajo presión. Hasta entonces, estudiar rituales había sido irritantemente impreciso. Conocía las generalidades de lo que hacía sin conocer detalles concretos. Su primer conjunto de rituales estaba completo, pero ¿qué habían hecho exactamente? Era un aspecto que deseaba cambiar, y no el único. Había muchos aspectos de las nuevas instrucciones de baile que Harry deseaba que fueran diferentes. El problema más evidente era la dedicación de tiempo. Harry se despertaba temprano y entrenaba hora tras hora cada día. Después de cenar era el momento del día en que podía perseguir sus sueños. Lo había cambiado por clases de baile, entre todas las cosas. Tenían mérito y sabía que había tenido la suerte de encontrar una oportunidad muy afortunada. Incluso podrían ayudarle con su equilibrio y coordinación de movimientos, lo que a su vez podría mejorar sus habilidades en los duelos. Ahora que Harry ya no estaba siendo tan cabeza dura, comprendió que podría haber ido al mundo Muggle en busca de otra solución, el mundo que realmente conocía y entendía. El mundo Muggle tiene una guía telefónica y podría haber llamado fácilmente a cualquier estudio de baile local y preguntar si tenían clases grupales o privadas de baile de salón. Podría haber conseguido lo básico y luego aventurarse a Hogwarts y empezar a pedirle una cita a cualquier chica al azar hasta que alguna aceptara. Era un evento de una sola noche, unas pocas clases de baile rápidas y una chica del brazo, y podría haber pasado la noche sin problemas. Habría habido preguntas molestas sobre su relación con quien quiera que llevara, pero ¿qué importancia tendría eso? El evento fue solo una elaborada pérdida de tiempo. Esas eran sus ideas predominantes al respecto hasta que comenzó sus breves conversaciones con la Croix. El evento fue mucho más que una simple cena y baile. Ella tenía experiencia en áreas que iban más allá de la destreza técnica de diversas formas de baile. Tenía amplia experiencia revelando información a la prensa y en cómo realizar buenas entrevistas. Le había dado ideas y consejos para manejarlas mejor en una de sus charlas después de una clase de baile. También conversaron sobre la importancia de la imagen pública. Harry iba a ser exhibido allí y tenía una oportunidad real de definir la imagen que el público general tenía de él.
Quienes habían interactuado con él frecuentemente en Hogwarts ya tenían una perspectiva bien formada sobre él. Sin embargo, el público en general, al que la prensa informaba, tenía muy poca información, o incluso legítima, para basar cualquier opinión sobre él. De aquí al baile, podría empezar a mostrar su verdadera identidad al público general y consolidarla con el baile de Navidad. Lo bien que bailaba, con quién bailaba, sus modales en la mesa, cómo se presentaba, si era sociable o no, y mucho más, todo importaba. Pequeños detalles como la confección de su ropa podían usarse para desacreditarlo. Era importante cómo se presentaba en este evento porque estaría en exhibición ante la prensa toda la noche. Habría entrevistas y una serie de artículos sobre el baile. Era inevitable que la prensa no estuviera presente, ya que el próximo evento programado no era hasta finales de febrero. Los temas que quería investigar no se estaban abordando por falta de tiempo. Peor aún, los estaba ampliando. Tras descubrir que era la criatura dormida en su regazo, tenía que averiguar qué había sucedido. ¿Cómo era posible que un dragón de juguete se convirtiera en un pequeño dragón de verdad que escupía fuego? Quería saber si había sido su ritual el que había matado a los dragones. Necesitaba entender por qué sentía tanto dolor si las instrucciones no lo mencionaban. En cambio, el ritual que se avecinaba, sobre el rejuvenecimiento físico, si especificaba que experimentaría incomodidad e incluso dolor físico de leve a moderado. Harry pensó al principio que Salazar podría ser una especie de sádico encubierto que disfrutaba pensando en el dolor ajeno. Ahora lo dudaba. Quería colarse en la biblioteca de Hogwarts y ver si encontraba información sobre rituales. Si había relatos de otros que hubieran realizado el ritual del poder del dragón y cómo les había ido. Además, Harry quería saber cómo, o si alguno de los rituales lo había cambiado. Ya sabía que todo su ejercicio físico y los cambios en la dieta estaban surtiendo efecto. Dobby tuvo que ajustarse la ropa de nuevo, ya que le estaba quedando un poco apretada. Al mirarse después de ducharse, notó que había ganado algo de músculo. Ya no parecía delgado ni escuálido. No era para nada corpulento ni musculoso. El ritual del poder del dragón siempre le rondaba la cabeza. Estar en la legendaria Cámara de los Secretos también le hacía reflexionar más sobre el Parcel. Hasta el momento, no había aprendido nada al respecto. Había asumido, aparentemente equivocado, que el rasgo por el que el fundador era famoso habría sido un tema importante. Ni siquiera lo habían mencionado. Si pudiera acercarse a la biblioteca, podría ser otro gran tema de estudio. Harry continuó pasando la mano desde la cabeza del adorable dragón por su cuerpo, nunca hacia arriba. Acariciar sus púas estaba bien, nunca contra ellas. Era simplemente ridículo que una criatura así disfrutara de ser acariciada. Tenía púas en el cuerpo. Por Dios, era la personificación de todo lo que un depredador podría desear ser. La forma favorita de pasar el tiempo de la pequeña era dormir sobre Harry mientras se la acariciaba. El dragón parecía tener la firme convicción de que solo se necesitaba una mano para pasar las páginas de los libros, una sola para tomar notas y una sola para practicar los movimientos de varita. Mientras estudiaba, en esa habitación, podía y debía estar acariciando al dragón. Aprendió rápidamente que intentar ignorar a la pequeña bestia conllevaba terribles tribulaciones. El gremlin podía causar estragos incalculables. Descubrió rápidamente que los encantamientos que protegían contra su fuego de dragón podían ser superados. El encantamiento congelallamas estaba diseñado para detener el fuego mundano, no el mágico. Probablemente debido al pequeño tamaño del dragón, podía detener una pequeña ráfaga de su fuego de dragón. Una sola bola de fuego de Caddles estaba bien. Lanzar un torrente de fuego continuo destruía o incendiaba rápidamente el objeto que provocaba la ira del dragón. El colacuerno húngaro dejó claras las consecuencias de las acciones de Harry. Si no le permitía acurrucarse en una posición cómoda y acurrucarse junto a él, quemaría cosas. Estudiar sin acariciarla, eso sí quemaba. Sin embargo, los objetos quemados, hasta el momento, nunca habían sido realmente importantes ni irreemplazables. Quemar una carta que había escrito, algunas notas que había tomado, su comida, ropa, etc., todos objetos de mínima importancia.
Esperaba que no fuera solo una coincidencia. Si no era casualidad, ¿qué tan inteligente era este dragón? Parecía capaz de reconocer que era y que no era combustible aceptable para sus rabietas de piromancia. Harry echó un vistazo a uno de los objetos que fácilmente podrían convertirse en cenizas en poco tiempo. Sonrió al pensar en las travesuras del pequeño dragón y siguió pasando la mano distraídamente por el colacuerno. Lo leyó de nuevo solo para asegurarse de tener tiempo para la cita de esa noche. Señor Potter, reunirse en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, en pleno centro del Ministerio de Magia, no sería aconsejable en este momento. Indicó que cualquier hora del fin de semana le vendría bien. Prefiero invitarla a mi casa el domingo 29 de noviembre. Lo ideal sería una visita a las 19 para tomar el té, después de mi comida habitual. 2 miembros de mi personal estarán presentes. La dirección de la Red Flu es Escapada de Amelia y estará abierta al público desde las 18:55 hasta las 19. Directora Amelia Bones, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Ministerio de Magia XXXXX. Las pocas horas de estudio, comida y práctica de magia pasaron volando. Harry se había esforzado más de lo habitual solo para no preocuparse por la reunión. Pensó que probablemente era buena señal que se encontraran en su casa. Implicaba confianza. Eso o ella lo necesitaba en un lugar discreto para poder deshacerse de él. 2 coartadas voluntarias, incluso. Nadie sospecharía que estaría allí. Tal vez un interrogatorio ilegal de Veritaserum. Harry dejó escapar ese tipo de pensamientos negativos. Se comportaría mejor, crearía un amigo y aliado, y estaría orgulloso de sí mismo por lo bien que manejó la situación esa noche. Era alumno del legendario Salazar Slytherin e iba a ser un hombre fuerte e independiente. Harry había salido del castillo por su ruta habitual y se dirigió a la Casa de los Gritos. Desde allí, un corto paseo hasta las 3 escobas lo llevó a su destino. Se estaba volviendo bastante hábil usando la Red Flu. Ya no se tropezaba, y ya no era tan joven ni estaba tan nervioso como para pronunciar mal los nombres. Esperaba que Salazar recibiera pronto instrucciones sobre apariciones y la creación de trasladores. Sabía que en la biblioteca de Hogwarts no había ninguno y no había visto ninguno en la sección restringida. Harry llegó a una habitación con paredes de troncos. El techo no era muy alto y había salido de una gran chimenea. Avanzó un poco más y parpadeó un par de veces para asegurarse de que estaba donde creía que debía estar. No había pronunciado mal el nombre, eso lo sabía. Estaba dentro de una cabaña de troncos con una gran chimenea de leña. Los suelos eran de algún tipo de madera noble y parecía que todos los muebles estaban hechos a mano. Parecían bastante bien ensamblados y elaborados. No eran las sillas y mesas uniformes, de cadena de montaje, que estaba acostumbrado a ver en el mundo Muggle. Señor Potter, me alegro de que pueda venir. Harry había sido sorprendido mirando la habitación. Ella se había acercado por detrás, aunque no se sobresaltó. Director Bones, gracias por invitarme a su casa. Harry se giró y respondió a modo de saludo. Por favor, vengan a tomar el té con nosotros. Harry notó que ya estaba menos rígida que cuando la había visto antes. Quizás incluso vio una leve sonrisa. ¿Podría el té contener Veritaserum? Harry la siguió y descubrió que era una casa bastante acogedora. La chimenea le daba un ambiente cálido, aunque carecía del penetrante y característico olor a humo de leña. Probablemente debido a algún tipo de magia, proporcionaba una maravillosa frescura terrosa al aire. Harry imaginó que así olería si alguna vez se fuera de campamento y se alojara en una cabaña de madera aislada. Harry observó algunas fotos mágicas que adornaban las paredes mientras salía de la habitación por la que había entrado por la Red Flu, atravesaba un pasillo y entraba en una sala de estar de aspecto acogedor. Dentro de la habitación había 2 sillones de cuero que parecían profundos y cómodos. Entre ambos, una mesita con 2 tazas de té ya colocadas. La silla contigua estaba ocupada por un hombre que creía recordar haber visto en la primera prueba. Parecía el tipo de persona que uno querría que trabajara para el DMLE. Su cabello castaño rojizo caía en una espesa melena alrededor de un hombre de rostro feroz. A su lado había una mujer que parecía tener 25 o 45 años.
No estaba seguro de cómo era posible. Tenía el pelo castaño claro que le caía por detrás de la cabeza, desde donde estaba, no podía distinguir cuánto. Tenía unos inteligentes ojos azul grisáceo y lo abrazó con una sonrisa. La mujer estaba sentada en un sofá de 2 plazas, dejando libre el sofá que estaba justo enfrente de las 2 sillas. Los asientos de la habitación estaban dispuestos en forma de U, con el sofá de 2 plazas entre ambos lados. Había una mesa baja en el centro con una taza de té vacía y una tetera. Antes de entrar a la habitación y sentarse, la directora Bones presentó a Harry a sus otros 2 invitados. Señor Potter, este es Rufus Scrimgeour, dijo, señalando al hombre sentado en la silla. Es el Lord jefe del DMLE. Dirigió su atención a la mujer que estaba a continuación. Y ella es Stacy Perrent, nuestra investigadora principal del DMLE. Harry sintió que se le aceleraba el corazón al presentar a los invitados esa noche. Parecía haber muy pocas posibilidades de coincidencia. Por un instante, le preocupó que supieran de su ritual del dragón. En lugar de dejarse llevar por el miedo, se armó de valor y se acercó al hombre primero. Encantado de conocerte, jefe Lord Scrimgeour, dijo con seguridad mientras le ofrecía la mano. El hombre correspondió. Usted también, señor Potter, dijo bruscamente, sentándose de nuevo después de ponerse de pie para saludar a Harry. El director Bones pasó junto a él para sentarse en el segundo sillón y Harry rodeó la mesa baja para saludar a Stacy Perrent. Encantado de conocerla también, investigadora Perrent. A usted también, señor Potter. Le sonrió amablemente de nuevo mientras se estrechaban la mano. Él pasó junto a ella y se sentó en el sofá, al lado de Stacy. «¿Ted?», preguntó Amelia mirándolo. «Sí, por favor». Harry observó cómo movía su varita con naturalidad y la tetera cobraba vida, levantándose de la mesa y vertiendo el té a la perfección antes de volver a colocarse con cuidado. Volvió a usar su varita para colocar la taza y el platillo justo frente a él y los colocó sobre la mesa. La leche y el azúcar pronto llegaron a la taza para su uso. Harry preparó rápidamente su té a su gusto y se recostó, como era debido, en el sofá. Señor Potter, ¿le parece bien que hablemos de forma más informal, ya que estamos en una de mis casas?, preguntó el director para empezar. A mí me parece bien. Bien, Harry, tienes mi permiso para llamarme Amelia esta noche, y puedes hacer lo mismo con Rufus y Stacy. Harry los miró y vio sus gestos de aprobación. Tú pediste la reunión, Harry. ¿Hay algo que quieras comentar primero? Harry notó que, si bien esta reunión debía considerarse informal, debido al uso de nombres y al contexto, los 3 miembros del DMLE no exhibían una postura corporal informal prominente, aunque Bones no lucía tan rígida como cuando la conoció. Había notado tensión en la postura de Rufus y, aunque Stacy le sonreía, parecía fingido. Era solo una corazonada, pero tendría cuidado. No sabía qué tramaban esta noche. Sí, había algo que quería hacer primero y creía que estás tan ocupado que necesitaría una cita. Quería disculparme directamente contigo. Harry sonrió para sus adentros al ver que la petición nos había pillado desprevenidos, sin imaginar que eso era lo que él podría haber querido antes. Aún así, quería terminar con esto cuanto antes. Nos informaste en la tienda sobre la muerte de los 3 dragones. Nos dijiste que nos guardáramos la información hasta que la publicaras. Me molestó bastante que la prensa mencionara a mis padres, pero aún así lo revelé. Se aseguró de mirar a Amelia a los ojos antes de disculparse. Me disculpo por no haber seguido tus instrucciones y lo haré mejor si se repiten circunstancias similares en el futuro. Harry se disculpaba sinceramente. No tenía que fingir arrepentimiento. Los 2 adultos miraban a Amelia Bones, igual que Harry. Sus labios se movieron para responder, pero se detuvieron antes de hablar. Examinó al joven con atención antes de romper su breve silencio. Gracias, Harry, fue bastante maduro de tu parte hacerlo en persona. Harry se preguntó si era posible admirar a alguien por su comportamiento más de lo que lo había hecho con Amelia. No debería ser posible admirar a alguien que recibía una disculpa un tanto sorprendente. Tenía una presencia imponente. Había visto operar a McGonagall durante años. La maestra de transformaciones también tenía presencia,
pero se sentía tan diferente. El aura de Amelia Bones era una mezcla de múltiples efectos. Su mismo comportamiento exigía respeto, era evidente que no toleraba la incompetencia y sería peligroso contrariarla. Aún así, seguía siendo accesible y alguien a quien recurrir si tenías un problema, especialmente en su casa, como si aún tuviera tiempo para los asuntos más insignificantes, incluso ocupando un puesto tan importante. Stacy llenó el silencio que había persistido brevemente, alejando a Harry de sus pensamientos sobre la bruja de cabello castaño rojizo. ¿Les importaría si hacemos algunas preguntas o tienen alguna para nosotros? Harry había visto series de detectives en la televisión de vez en cuando y se preguntaba si esta sería una versión mágica del poli bueno y el poli malo. Estaba el hombre de aspecto feroz con el ceño fruncido y la joven sonriente que parecía agradable y tranquila. Bueno, primero tenía un par de preguntas que hacerte, si no te importa. Al principio no esperaba reunirme con tanta gente, pero podría ser mejor. Le devolvió la sonrisa. Si esto iba a ser otro interrogatorio informal, al menos quería obtener sus respuestas primero. Claro, Harry, ¿qué esperabas preguntarle a Amelia? Respondió Stacy, inclinándose hacia adelante. Bueno, hay 3 preguntas que quería hacer. ¿Las haré todas a la vez? Preguntó, mirando a Stacy, Amelia y Rufus. Eso suena como una buena idea, Harry, dijo Stacy como si realmente pensara que era una buena idea. Bueno, antes que nada, tenía curiosidad por saber si estaban investigando el torneo. En concreto, cómo me inscribí y cómo alguien pudo haber saboteado la primera prueba. Harry vio que Scrimgeour se veía más adusto de lo que ya estaba. Bones ni siquiera había reaccionado. Stacy, con expresión comprensiva, asintió con la cabeza, creyó que estaba catalogando mentalmente sus palabras. En segundo lugar, me preguntaba si alguno de ustedes tenía alguna idea sobre los periodistas del Profeta. Harry se esforzó por encontrar la palabra adecuada. ¿Qué era la Croix para él? Un aliado potencial, un amigo, un mentor, un socio comercial. Un buen conocido pensó que el director Bones podría recomendarme un buen reportero para una entrevista. Uno que sea honesto y permita cierto control editorial. Harry notó la atención que Bones le prestaba. Entrecerró los ojos cuando él hizo una pausa, intentando determinar cómo describir a Madame Lacroix, y se quedó pensativa después de que él lo hiciera. Harry no captó la reacción de Stacy. Scrimgeour fruncía el ceño, aunque era evidente que le prestaba mucha atención a Harry. La tercera y última pregunta que quería hacer era si Amelia sabía si la decisión de mi padre de no asumir la jefatura de la familia Potter durante la última guerra se consideró normal, prudente o posiblemente insensata. Esperaba la opinión de alguien que estuviera presente y participara activamente en la guerra antes de la derrota de Voldemort. Harry captó el escalofrío y la mueca de Stacy y Rufus cuando pronunció el nombre de quien tú sabes. Era el lore jefe y el investigador principal y se estremecieron al oír que usaba con indiferencia el nombre inventado del hombre. ¿Cómo podían tener puestos de liderazgo si ni siquiera podían estar cerca de él pronunciando Voldemort? Los miró con asco. Bones suspiró y se tapó la nariz. Podía ver cómo giraba la cabeza del joven. La idea era admirable y demostraba su valentía y nobleza de Gryffindor. Su pequeña Susie era muy parecida, solo que ella había dejado de pensar así hacía mucho tiempo. Tendría que hacer lo mismo ahora. Dumbledore era muchas cosas, y ahora dudaba seriamente que un buen guardián mágico fuera una de ellas. Harry, no solemos decir su nombre por una razón. Durante la guerra, estaba maldito y según nuestra inteligencia, tenían una lista de cualquiera que lo mencionara. Cualquiera que se atreviera a pronunciarlo públicamente solía morir enseguida. Sus muertes siempre eran terribles y la familia de la persona era un ejemplo. No lo decimos por miedo, sino por prudencia. No todos los mortífagos fueron capturados y encarcelados. Aunque no ha habido muertes recientes relacionadas con pronunciar su nombre, durante el primer año después de la guerra, quienes se atrevieron a pronunciarlo aparecían muertos. Harry asintió lentamente, asimilándolo. Dumbledore siempre lo había dicho y lo había animado a hacerlo. ¿Qué importaba si lo atacaban? Pocos se atreverían a cruzar varitas con él.
Harry ya estaba en la cima de la lista de objetivos de Voldemort, así que no tenía mucho sentido corregirlo. ¿Deberíamos llamarlo Tom entonces o normalmente lo llamamos Riddle? ¿Por qué haríamos eso, Harry?, preguntó Stacy rápidamente. Seguía animada. Incluso en la confusión, Harry lo notó. ¿Por qué se llama Tom Riddle?, preguntó Harry como si fuera obvio. Scrimgeour habló rápidamente, con voz grave y acusadora. ¿Cómo lo sabes? Nadie conoce sus orígenes y muchos lo han investigado sin éxito. Harry los miró atónito al ver que nadie sabía quién era realmente Lord Voldemort. ¿Cómo era posible que no lo supieran? Nadie iba a Hogwarts con él. Dumbledore lo sabía. ¿Nadie más? Harry miró directamente a Amelia. Permiso para sacar mi varita y lanzar un hechizo. Pensó en revelar lo que sabía de su tiempo en la cámara, pero ni siquiera quería mencionarlo. Ahora era su santuario y lo último que necesitaba era que el Departamento de Investigación Criminal quisiera asaltarlo. Permiso concedido, respondió rápidamente. A Harry le hizo gracia ver que los tres observaban atentamente su varita mientras lanzaba el mismo hechizo de escritura de llamas que el recuerdo de Tom Riddle. Lentamente deletreó el nombre Soy Lord Voldemort y luego lo reorganizó como Tom Sorbolo Riddle. Creo que se le ocurrió el nombre mientras aún estudiaba en Hogwarts, al menos eso dijo Dumbledore, parecía saberlo todo sobre su historia. Incluso me mencionó que era premio anual. Esta última información fue una maniobra calculada dirigida a Dumbledore. Todos asumían que tenían una relación cercana y sabían que Dumbledore había sido su guardián mágico. En lugar de que el Departamento de Investigación Criminal investigara cómo pudo haber obtenido la información, ahora se centrarían en por qué Albus Dumbledore la sabía y, aún más importante, por qué la ocultaba. En vista de eso, ¿qué más podría estar ocultando? Dumbledore nunca revelaría la verdadera historia de la Cámara de los Secretos porque, durante su mandato como director, un basilisco ancestral fue liberado en el colegio y podría haber aniquilado a toda una generación de estudiantes. Además, sabía que la cámara era real, de hacía 50 años, y no se lo dijo al DMLE. Además, existía la hermosa ventaja de que el director estuviera ocupado evitando sus investigaciones. Con suerte, eso lo distraería y evitaría que volviera a controlar a Harry. Quería que le sirviera de cortina de humo hasta que sus movimientos para emanciparse fueran irreversibles. Harry había pensado en preguntar sobre Sirius Black y su falta de juicio. Aún no confiaba lo suficiente en ellos. Tendría que admitir que había ayudado a Sirius a escapar del ministro de magia. No sabía casi nada sobre las leyes del mundo mágico, pero si era como el mundo Muggle, podría ser bastante desagradable para él. Lacroix había mencionado que debería buscar representación legal, y de verdad que debería. Probablemente era la mejor manera de limpiar el nombre de Sirius. Bones se aclaró la garganta trayendo la atención de todos hacia ella nuevamente. Por muy interesante que sea ese conocimiento, les aseguro que lo investigaremos, añadió, mirando significativamente a sus dos colegas. Puedo ayudarles con sus preguntas. Su última pregunta es algo compleja de responder. James Potter, como muchos herederos de la época, no asumió el control total de la familia debido a la ley de sucesiones. La evidente confusión de Harry quedó demostrada cuando ella continuó. Si el cabeza de familia engendra hijos no reconocidos, tiene derecho a heredar sí, de lo contrario, la familia se extinguiría. Durante la guerra, se cometieron todo tipo de perversiones contra quienes eran capturados o secuestrados. Existía la preocupación de que James Potter pudiera ser capturado y sometido a pociones para engendrar otro hijo contra su voluntad. Matarlo a él y al resto de la familia habría entregado cualquier herencia al hijo no reconocido. Levantó la mano para acallar cualquier comentario hasta terminar su explicación. Para sorpresa de Harry, fue Rufus quien continuó con sus gruñidos en voz baja, con un lenguaje corporal muy limitado. Que se comunicaran con tanta fluidez indicaba una relación de trabajo muy sólida. Las disputas de sangre y la extinción de familias ocurrieron a lo largo de la historia mágica. Los últimos 2 siglos han sido de los más pacíficos en lo que respecta a las disputas de sangre entre familias y clanes.
Existe toda una serie de leyes diseñadas para poner fin a las disputas de sangre más importantes, y posteriormente se han modificado a lo largo de los años. Harry recordó haber leído sobre venganzas de sangre en las memorias de Salazar y se preguntó por qué ni siquiera había oído hablar del término en el mundo mágico moderno. El Lore Jefe continuó con su explicación. Una de esas limitaciones es que ningún descendiente no reconocido puede estar involucrado en las muertes. Deben jurar por su magia que heredarán la familia. Es posible que la magia misma no les permita heredar si fueron criados únicamente para ir en contra de los ideales de la familia. En cualquier caso, la ley fue promulgada por el Visengamot para intentar proteger la santidad del matrimonio. No querían que los jefes de casa concibieran varios hijos no reconocidos. Las disputas por herencias fueron a menudo la causa de la extinción de las familias mágicas. Había demasiada información como para ordenar sus ideas. Ahora sabía que James Potter había tomado medidas prudentes para proteger el legado familiar. Su familia estaba en el punto de mira, y tanto él como su esposa se resistían activamente a Riddle. Su padre estaba tomando medidas para asegurar que su legado familiar no fuera robado. Aún le parecía extraño, pero lo aceptaría por ahora. Al ver que Harry había entendido y estaba concentrado nuevamente en la conversación, Amelia le pidió a Stacy que respondiera a la primera pregunta. El DML ha estado bajo mucha presión para averiguar cómo hay 4 participantes. Finalmente, el DML obtuvo acceso al cáliz. Desafortunadamente, incluso la magia residual ha sido ofuscada por el artefacto altamente mágico. La cadena de custodia está muy comprometida y, sinceramente, no espero que conduzca al perpetrador. Harry podía oír cómo la frustración se desprendía de ella. Le molestaba mucho no poder resolverlo. Eso era bueno. Sin embargo, creemos que los dragones fueron un acto de sabotaje increíblemente bien realizado o el accidente que parecen ser. Harry parpadeó intentando parecer interesado, aunque no demasiado, y sorprendido por la revelación. Por lo que a ellos respectaba, no sabía nada de los dragones antes del anuncio de la mañana de la primera prueba. Los dragones no suelen transportarse largas distancias, porque es necesario sedarlos durante el transporte. Mover los nidos de las dragonas madres no se hace aquí con razón. Hizo una pausa y bebió un sorbo de té como si se deshiciera del desagradable recuerdo. El estrés de ver sus huevos arrancados y amenazados de sus zonas de anidación originales ya les causaba estragos. Los cuidadores afirmaron que sus ciclos de sueño y hábitos alimenticios eran sumamente erráticos. Algunos llevaban días sin comer, estaban temperamentales y siempre nerviosos. Normalmente, 2 rondas de aturdidores los abatirían. Debido a la adrenalina, tenían que usar 3 y, a veces, 4 rondas de aturdidores. Stacy miró significativamente a su jefe, quien asintió brevemente antes de añadir nada más. Las dosis de somníferos superaron con creces las dosis habituales porque ya estaban muy agitados. Los cuidadores de dragones habían pedido que se les permitiera dormir con normalidad, pero la decisión fue desestimada. Hay una investigación en curso sobre quién, desde el ministerio, ordenó sedarlos. Las dosis excesivas los adormecieron, permanentemente. Les detuvo el ritmo cardíaco mucho más de lo necesario. Y eso no es lo peor. Harry permaneció inmóvil esperando que Stacy continuara. Se había deslizado hacia adelante en su asiento, apenas un poco, y se inclinaba inconscientemente mientras agarraba su taza de té con fuerza. Stacy continuó. Lo que es aún más incriminatorio son las feromonas que se encuentran en el lugar. Se usan para enfurecer a los dragones. Las feromonas hacen que el dragón crea que su nido está amenazado por otro dragón madre amenazado. No necesitaba continuar. Cualquiera que hubiera visto incluso al dócil dragón verde galés común podía ver lo feroces y peligrosos que eran. Creemos, por la cantidad encontrada, que la intención era únicamente hacer la primera prueba más animada, más entretenida para el público, y no un intento de asesinato. Una vez que el investigador Perrin terminó de hablar, Harry los miró a los 3 y vio el mismo estoicismo. No había exageración ni nada parecido. Estos eran simplemente los hechos de la investigación. El informe se publicará mañana. No tendrás que preocuparte por no decir nada esta vez.
Amelia lo miró con recelo. Harry volvió la cabeza hacia Stacy. ¿Sabes quién intentó hacer la tarea más peligrosa y emocionante? Ella no lo había mencionado y Harry pensó que tal vez no tendría respuesta. Rufus fue quien respondió. Parece que la oficina del ministro le ha dado la idea al Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. Por el momento, nadie tiene la culpa. La oficina del ministro afirma. Su rostro adusto mostraba lo poco que creía en la afirmación, que fue una idea enviada, no una orden. Harry suspiró. O más estupidez del ministerio o sabotaje activo. Tenía claro que la investigación había terminado. Ahora, en cuanto a tu última pregunta, puedo enviarte por correo una lista de periodistas con los que tenemos buenas relaciones o averiguar quién está cubriendo el torneo y sugerirte uno entre ellos, respondió Amelia en respuesta a la última pregunta que aún no habían respondido. Solo mi lechuza puede encontrarme donde me alojo. ¿Podría enviártela mañana por la tarde? Muy bien. No pareció contenta con su respuesta. Se preguntó si esperaba averiguar sutilmente dónde se alojaba. No la culparía si lo intentaba. Harry sintió que la atmósfera de la habitación cambiaba. Había hecho sus preguntas y ahora ellos se preparaban para hacer las suyas. Sentía como su magia se consolidaba. No ansiaba ser liberada, simplemente se preparaba y se disponía a protegerlos si era necesario. Harry permaneció sentado en silencio en la silla de la Academia de Ballet Lacroix. Había estado reflexionando todo el día sobre la noche anterior. Pasó más tiempo con los tres de lo previsto. Estaba seguro de que deseaban que hubiera dicho más y sido más abierto. En su mente, les contó más de lo que quería. Harry había descubierto un par de cosas que no había descubierto en su aislada carrera en Hogwarts. Susan Bones era la sobrina de Amelia Bones y la familia Bones tenía una relación cercana con la familia Digby. Amos Digby, a quien conoció a principios de verano, tenía otro hermano. Un hermano que murió en la última guerra. Un hermano que fue compañero de Amelia y, por cierto, ella posiblemente lo mencionó más. Tenía sentido que Cedric la llamara tía cuando sus familias seguían siendo tan unidas. Tener a Susan y a Cedric juntos en Ofepub tampoco vendría mal. Tenían muchas preguntas sobre dónde creció, pero resultaron ser un torrente de preguntas bastante triviales. Les dio respuestas bastante sencillas y nada específico. No fue hasta que preguntaron sobre los rumores que habían surgido de Hogwarts que la cosa se puso seria. Les había contado toda la historia sobre Quirrell y la sombra de Riddle que había visto 2 veces en su primer año. Eso provocó un interrogatorio frenético y a Harry revelando su recuerdo de los 2 encuentros con el Señor Tenebroso. No preguntaron sobre las petrificaciones ni sobre el asunto del heredero de Slytherin en su segundo año. Todo el colegio sabía de los ataques. Si ya no había suficientes pruebas de que algo protegía la Cámara de los Secretos, ahora era prácticamente un hecho indiscutible. Harry se alegró de no mencionarlo. Eso lo llevó a su tercer año, y Harry fue bastante circunspecto al relatar lo sucedido. Les contó todos sus altercados con los dementores, salvo los detalles del último. Fue entonces cuando Harry decidió arriesgarse un poco. Se mantuvo fiel a la versión oficial de que tuvieron un altercado con Sirius Black y Peter Pettigrew. Se apegó a la versión aceptada y dejó claro que no creía estar confundido. No le pidieron ningún recuerdo del incidente. Los recuerdos eran prueba inadmisible en un proceso judicial. Pensó que había salido bien. El DMLE ahora investigaría a Voldemort y su ausencia. Sabrían más sobre sus antecedentes y los tres parecían operar bajo el mismo principio. Había gente libre que no debería estarlo, y muchos tenían ojos y oídos dentro del ministerio. Realmente se preguntaba cuánto sospechaban incluso antes de hablar con él. También se plantó la semilla de la inocencia de Sirius. Si la noche anterior no fuese lo suficientemente estresante, esta noche iba a buscar pareja de baile. Al principio, pensó que sería su cita para el baile de Navidad. Luego se dio cuenta de que estaba suponiendo otra vez. Era una costumbre que Lacroix intentaba quitarle a Harry. Había comentado varias veces que él le metía palabras en la boca o intentaba sacar conclusiones precipitadas que ella no había dicho. Esta noche, no haría eso. No le ayudaba en absoluto a calmarse.
Harry podía ver a la Croix y a la misma chica en el estudio de baile que solía estar allí a esa hora. Había pensado que era una clase privada corta donde la joven podría recibir instrucción individual adicional. Parecía tener entre 10 y 12 años. Realmente no estaba seguro. La observó mientras seguía moviéndose con gracia. Harry pensó que aprendería más sobre ballet por ósmosis. Estaba en una academia de ballet, así que algo debería haberse pegado o flotado en su cerebro. Hasta ahora, estaba tan despistado como cuando llegó aquí. Ni siquiera sabía el nombre del atuendo que llevaba la chica. ¿Creí que las bailarinas usaban mallas y tutús? Creyó haber oído algo sobre leos y tardíos. ¿A qué se traducía tardíos leones en la jerga del baile? Aún no lo había descubierto. Parecía que tenían su propio lenguaje, que él no entendía. Supuso que era como alguien que ve entrenar a un equipo de Quidditch y no entiende nada de la jerga ni de las estrategias. Harry esperó pacientemente la hora indicada y se sorprendió cuando la Croix le indicó a la chica que fuera a recibirlo. La había visto practicar casi todos los días y ni siquiera sabía su nombre. Harry, ella es Hannah Fairweather, una elane mía que está dispuesta a ayudarte en tu instrucción. Madame Lacroix salió de en medio de ellos y permitió que Harry se acercara y la saludara como era debido, lo que hizo besándole la mano. Hannah, es un placer presentarte a Harry Potter. Vio sus mejillas sonrojadas. Le tranquilizó un poco saber que ella estaba nerviosa como él. Después del saludo, pasaron a la pista de baile bajo la atenta mirada del instructor de baile. El anciano instructor lo miró con una mirada fulminante y profirió una sola palabra cuyo significado conocía a la perfección: postura. Harry movió sus pies a la longitud correcta, levantó su pecho y evitó que sus hombros se desplomaran. Ella lo rodeó, como un halcón buscando a su presa, golpeándole el pecho con su bastón. Él lo levantó un poco más en respuesta. Como si eso realmente importara, pensó Harry, pero nunca se atrevería a expresarlo. Ella le dio un golpecito en la parte inferior del brazo izquierdo, sin encorvarse, dijo, y Harry levantó un poco los hombros, y por ende los codos. Le dio una palmadita en el estómago para asegurarse de que sus músculos abdominales se activaran correctamente. La Croix asintió a Hannah y la chica adoptó su postura, tu izquierda en su derecha. Ella asintió mientras sus manos se entrelazaban. Su izquierda en tu brazo derecho. Hannah hizo el movimiento apropiado. Ahora, tu derecha en su omóplato izquierdo. Las dos permanecieron en posición cerrada, con sus cuerpos descentrados. Harry colocó la otra mano en posición. Su vara hizo contacto, bajándola y empujándola más alrededor de su cuerpo. Harry se alegró de estar practicando con una chica más joven y sin desarrollar. Nunca había sujetado a una chica o mujer así. No hubo ningún tipo de contacto sexual, ninguna parte de su cuerpo tocó nada que pudiera considerarse inapropiado. Al fin y al cabo, era un vals, un baile clásico y elegante. Era la proximidad y la cercanía lo que lo ponía nervioso. Imaginó que sería mucho más difícil aprender si lo hacía con alguien tan guapa como Fleur Delacour. Estaría mucho más distraído estando tan cerca de semejante resplandor. Hannah tenía madera de joven muy hermosa, solo que aún no había madurado. Caminando primero, hacia adelante y hacia atrás, talón punta, talón punta. La primera noche fue una lección que jamás olvidaría. Es tan fácil dar un paso adelante, ¿verdad? No, el talón punta no se trata solo de poner primero el talón y luego la punta. Era todo un arte. Después vino el balanceo. Al dar un paso adelante, era como si se balanceara hacia adelante en un columpio. Sus quereres se adelantaban y el torso se inclinaba hacia atrás. Luego, invertía el balanceo exagerado de cadera al dar un paso atrás. Sentía que se le había dado bastante bien. Con unas horas de dar pasos adelante y atrás constantemente, uno realmente tiene que dominarlo. Entre las enseñanzas de la Croix y sus encantos, presionándolo y forzándolo a colocarse correctamente, era el único resultado posible. Harry dio un paso adelante y luego otro. Chocó directamente con Hannah. Ella había dado un paso adelante, suponiendo que él retrocedería a continuación, y ambos chocaron, aunque no con demasiada fuerza. Harry intentó no sonrojarse de vergüenza al chocar, y sabía que era culpa suya. No,
adelante atrás, adelante atrás. Repite hasta que yo diga lo contrario, le repitió Lacroix, visiblemente molesto porque Harry no había captado las instrucciones con claridad. Pensó que sería igual que la primera lección de movimiento. Adelante, adelante, atrás, atrás. No refunfuñó, aunque le apetecía. La mujer era una sádica en su forma de enseñar y encontraría la manera de castigar incluso la insolencia de un refunfuño. Empezaron a dar pasos juntos. Hannah era elegante y, obviamente, mucho más allá de esos movimientos básicos. Harry no era tan bueno como creía. Sentía la constricción de los encantos cuando su cuerpo empezaba a encorvarse o a descolocarse. No estaba muy seguro de cómo se pisaban los pies con tanta facilidad, como oía que hacían los principiantes con frecuencia. Quizás era así como le habían enseñado, cada componente uno a uno antes de añadir nuevos elementos. Era bastante bueno en el vals de paso de caja. Sus cuerpos estaban bien posicionados, descentrados como le habían enseñado a Harry, y no había riesgo de entrelazar las piernas. Practicaron el movimiento hacia adelante y hacia atrás una y otra vez. Harry seguía trabajando en la posición de su cuerpo para que los amuletos no lo presionaran y lo mantuvieran en la posición perfecta. Cuanto más rápido mejorara, más rápido avanzarían. Afortunadamente, comenzaron el siguiente componente básico. Al dar un paso lateral, cuando él dio un paso a la izquierda, levantó el lado izquierdo del pecho. Al volver a la derecha, hizo lo contrario, levantando el lado derecho del pecho, balanceando el cuerpo. Comenzaron el ciclo repetitivo mientras Lacroix seguía empujándolo con su vara, corrigiendo la postura y guiando sus movimientos. Necesitaba ser fluido, no torpe. Ella continuó corrigiendo hasta que dominó el movimiento, con un compañero esta vez, y hasta que los hechizos dejaron de activarse para mantenerlo a raya. Paso de caja, sin subir ni bajar, sin girar, instruyó Lacroix, y así comenzaron a dar vueltas alrededor de la caja en el sentido de las agujas del reloj. Lacroix reanudó el conteo. Harry ya podía oír su voz entrecortada cantando, un deux trois, lo oía mentalmente muchas veces al día, lo atormentaba sobre todo durante sus ejercicios físicos. Uno pensaría que correr sería más bien, un deux, un deux, un deux. De alguna manera, el instructor de baile había convertido sus pasos rítmicos al correr en un deux trois, un deux trois. Podía oír su voz contando incluso mientras corría con solo 2 pies. El conteo solo se detuvo para corregir la postura, pero se movían bien juntos, así que no era necesario hacerlo con frecuencia. Había practicado los movimientos solo la semana anterior y, a ojos de la diablesa, los movimientos le parecían aceptables. Harry se sorprendió de lo bien que lo hacía, bailando al compás de Hannah. Era casi placentero, ascenso y caída. Harry esperaba que esto o el cambio llegaran pronto. Los encantamientos no interferían en absoluto con sus movimientos. Se dio cuenta de que Hannah bailaba con mucha fluidez. No había errores que corregir. Seguía su ejemplo e imitaba sus movimientos con soltura. Sus ojos buscaban constantemente los de él mientras se movían al unísono. Por la forma en que sus ojos azules se iluminaban, parecía estar disfrutando. Harry se concentró en agregar los aspectos ascendentes y descendentes del vals. Naciones Unidas, Harry mantuvo los pies en posición de caída mientras avanzaba agachado. Al pasar a la segunda posición, comenzó a ascender, poniéndose de puntillas. 2. Con los pies separados y completamente erguido, de puntillas, se mantuvo en posición vertical mientras el pie izquierdo se unía al derecho, manteniendo el balanceo adecuado con el lado derecho del pecho elevado. Bajó a la posición de caída, con los pies planos, y completó la postura con un movimiento suave al final de 3. Después de la lección sobre cómo levantarse y caer, sus pantorrillas y espinillas protestaron vigorosamente. 3. El patrón continuó mientras retrocedía en la posición de caída, con las quederes balanceándose correctamente. Su pecho se mantuvo erguido y sus hombros en la posición correcta, sin encorvarse en absoluto. Continuaron en la segunda posición con el balanceo y la elevación adecuados, y completaron el ritmo correcto en el tercer paso. Los minutos transcurrieron con fluidez mientras Lacroix contaba y corregía los movimientos con poca frecuencia.
Lacroix les indicó que añadieran un cuarto de vuelta hacia el final de la sesión. Un cuarto de vuelta por cada cuenta de 3, y el giro ocurría principalmente en la segunda parte. Harry sintió que bailaba bastante bien para hacer su primera vez con una pareja. Era la forma básica del vals, pero dudaba que la mayoría de los chicos de su edad supieran algo más que cómo sostener a la pareja y dar los pasos coordinadamente. Los dos jóvenes continuaron bailando mientras Lacroix contaba. Un deux trois, un deux trois, un deux trois, fin.